El océano es un medio dinámico, donde habitan diversos tipos de organismos, desde pequeños invertebrados hasta las grandes ballenas y aves marinas que conocemos. Algunos viven en aguas frías y ricas en nutrientes, otros en aguas cálidas, bajas en nutrientes. También hay quienes viven en zonas profundas o zonas costeras. Estas condiciones son claves para la vida en el mar y se relacionan estrechamente con los organismos marinos. ¿Qué condiciones ambientales son importantes para los organismos que habitan en las islas oceánicas? En este capítulo, Matías Porflit Toro, biólogo marino del Centro Científico SMOI, nos contará sobre su investigación de cómo se relacionan algunos organismos marinos con las condiciones ambientales del océano. Matías, muchas gracias por estar con nosotros hoy en el podcast. ¿Cómo estás? Hola Valentina, muy bien, gracias. Genial. Bueno, nosotros queremos aprender hoy día y lo que nos vas a contar es sobre las condiciones ambientales del océano, ¿cierto? Como la temperatura, la salinidad y cómo estas afectan a los organismos que viven en el océano. Bueno, hoy día vamos a hablar de manera general sobre algunos aspectos oceanográficos, condiciones ambientales de la isla oceánica chilena. La idea es que puedan aprender que las condiciones ambientales del océano no son iguales en todas partes y que los organismos marinos que encontramos aquí, como el plancton, los peces o las aves marinas que son de mi interés, responden a estas características del ambiente. Les soplamos que Matías es uno de los impulsores de este gran proyecto donde vamos a tener a muchos expertos más hablándonos del océano y también, bueno, él como experto nos va a contar algunas otras cosillas de las que hace. Sí, mira, el objetivo de estos podcasts es dar a conocer algunas investigaciones científicas y también iniciativas de conservación que se están llevando a cabo en las islas oceánicas chilenas para darlos a conocer a la sociedad y que la gente pueda comprender y entender un poco la importancia de estos ecosistemas marinos. Oye, Matías, y bueno, el interés por las aves, por todas estas especies, nos lleva hoy día a responder eso, como cómo afectan estas condiciones ambientales a los organismos. ¿De qué organismos estamos hablando? ¿Cuáles fueron los que estudiaste tú? Cuéntanos un poquito de eso. Bueno, primero tenemos que saber que las condiciones oceanográficas y ambientales no son las mismas en todo el territorio marino de Chile. De manera general, si nosotros o ustedes, los que están escuchando, se han bañado en el mar, ya sea en el norte o en el sur, nos damos cuenta que el agua es muy fría. Es decir, que en la costa de Chile continental tenemos aguas frías, gracias a la corriente de Humboldt, que es una corriente que va desde Chiloé hasta el Ecuador. Esta corriente se caracteriza por ser una corriente de temperaturas muy bajas y muy ricas en nutrientes. Si nos acercamos ahora a las islas oceánicas como Juan Fernández, por ejemplo, o las islas Desventuradas, estas condiciones cambian un poco. Ya no hay tanta influencia de esta corriente fría de Humboldt, sino que también incluso reciben influencia de aguas subtropicales, especialmente en las islas Desventuradas. O sea, ya no es tan fría, ya tampoco hay tantos nutrientes, sino que va disminuyendo. Ahora, si nos vamos a Rapa Nui, la cosa cambia drásticamente, ya que Rapa Nui se ubica en una zona muy baja en nutrientes y con temperaturas cálidas. ¿Ya? Esta zona se conoce como el giro subtropical del Pacífico Sur. Bueno, y todas estas condiciones que yo les nombré anteriormente, como por ejemplo productividad, la temperatura, afectan a diversos organismos marinos. Si partimos desde la base de las tramas tróficas o de la red alimenticia, por ejemplo, una zona rica en nutrientes, ya con alta productividad, favorece la abundancia de fitoplancton, o sea, que haya harto fitoplancton en esa zona. El fitoplancton es la parte vegetal del plancton y que al igual que las plantas en la tierra o las algas en el mar, el fitoplancton realiza fotosíntesis. Y esto es la clave y es la base para mantener el funcionamiento de los ecosistemas marinos, incluso también de los ecosistemas terrestres, ya que el fitoplancton aporta gran parte del oxígeno que nosotros respiramos. Bueno, y es súper importante de hecho lo que dices, Matías, porque el océano finalmente podemos entender que funcionan igual que lo que nos han enseñado con las plantas, los animales acá afuera, que los vemos más de cerca, ¿cierto?
Sí, totalmente. Todos estos procesos que ocurren tanto en la Tierra como en el mar están conectados. Estos procesos finalmente es importante que sepamos que ocurren bajo el océano porque quizás uno lo asocia a lo que vemos diariamente, ¿cierto? Las plantas, los animales, de que se alimentan, que hay cadenas de alimentación. Todo esto también ocurre en el océano, aunque nosotros no lo vemos todos los días. Por supuesto, mira, un claro ejemplo de esta conexión es lo que la NASA compartió hace algún tiempo. En una de sus investigaciones, ellos demostraron a través de modelamientos matemáticos, a través de imágenes satelitales, que el polvo del desierto del Sahara, que está en África en otro continente, viaja a miles de kilómetros a través del viento y llega a fertilizar el suelo del Amazonas y el mar Caribe. O sea, este polvo permite que las plantas, o en este caso el fitoplancton del mar, sea más abundante y que todo esto sea la base para la alimentación de otros invertebrados, de vertebrados como los peces, tortugas, ballenas y por supuesto de las aves marinas también. Perfecto. Y bueno, al igual que haciendo la misma comparación que los animales y las plantas que vemos aquí en tierra firme, que se están viendo afectados, por ejemplo, por olas de calor o por, no sé, diferentes condiciones ambientales, también en el océano estas condiciones afectan a esas especies. Y entonces aprovecho de preguntarte, porque tú estudiaste, ¿cierto?, estas condiciones hacia las islas oceánicas, ¿no? Sí, mira, en el SMOI hay diversas investigaciones sobre las condiciones oceanográficas y las características ambientales de las islas oceánicas chilenas y cómo estas pueden relacionarse con algunos organismos como por ejemplo las aves marinas. Como les había comentado, Rapa Nui está en una zona con muy pocos nutrientes, ya porque está justo ubicada en la parte norte del giro oceánico subtropical del Pacífico Sur. Cuando hablamos de giros oceánicos, ¿a qué nos referimos? Bueno, un giro oceánico en realidad es solo otro nombre para un remolino. Estos remolinos típicos que se forman en la playa, por ejemplo, o en el mar, es lo mismo, solo que a mayor escala. Es decir, estos giros oceánicos son grandes cuerpos de agua de miles de kilómetros que se producen gracias a la circulación del viento entre los continentes. En este caso, justo Rapa Nui se encuentra en este giro subtropical que tiene estas características de baja productividad, con muy pocos nutrientes. Ya, perfecto. Digámoslo así como en sencillo, hay menos vida en estas partes, como menos organismos funcionando. Sí, se podría decir que hay menos vida, pero no en todo el giro. Y ojo que estamos hablando solo de la superficie del mar, o sea, en los primeros 100 metros. Recuerden que las condiciones del mar van cambiando de acuerdo al área geográfica y también van cambiando si es que vamos bajando, o sea, a mayor profundidad también va a ser distinta las condiciones ambientales y van a ir cambiando. Entonces, me imagino que estas condiciones, cuando cambian, también, como hay menos vida, favorece que haya menos aves, ¿o no? Sí, podríamos decir que sí. Mira, normalmente en el océano abierto, por ejemplo, entre Juan Fernández y Rapa Nui, en donde hay 3.000 kilómetros de distancia y solamente océano, o sea, kilómetros y kilómetros de océano, no se ven muchas aves marinas. Y esto sencillamente es porque hay poca productividad, o sea, hay poco fitoplancton que sirva de alimento para el zooplancton, que a su vez este zooplancton sea alimento para los peces, de los cuales se van a alimentar las aves. En pocas palabras, que hay poca comida para los otros organismos. Súper importante que en el fondo toda la vida que uno ve en el océano depende de organismos tan chiquititos como el fitoplancton, tan básico. Claro, al final el fitoplancton es la base de todo, del alimento para los otros organismos marinos, como también el responsable del oxígeno que nosotros respiramos. Súper. Y bueno, finalmente me imagino que encontraron algunas zonas en donde había harta abundancia de aves, lo que quería decir que había buena abundancia también de fitoplancton y otros alimentos, ¿no? Y otras que no tanto, eso es lo que uno se puede imaginar. Sí, mira, una de las cosas que encontraron los oceanógrafos del SMOI fue que en Rapa Nui sí hay aguas ricas en nutrientes, pero no están en la superficie como en Chile continental. En Rapa Nui las aguas ricas en nutrientes se encuentran en las profundidades, por debajo de los 150 metros. ¿Y esto por qué ocurre? Porque las aguas son muy transparentes. Entonces, la radiación solar todavía llega a estas profundidades y los organismos pueden realizar fotosíntesis. Entonces, ¿qué pasa aquí? Que alrededor de la isla podemos encontrar mayor concentración de fitoplancton, por ejemplo, en relación a las aguas oceánicas. Y esto también ocurre en otras islas, como en Desventurada y en Juan Fernández.
O sea que alrededor de ellas siempre vamos a encontrar zonas con mayor nutrientes en comparación a las zonas más oceánicas. Y por supuesto que esto va a afectar a todos los organismos, desde el fitoplancton hasta las aves. O sea, todas estas condiciones van a afectar a estos organismos, porque a medida que nos acercamos a las islas oceánicas, ya sea Rapa Nui, Juan Fernández o Desventurada, la abundancia de aves marinas, por ejemplo, aumenta, así como también las especies que podemos ver. Y esto también se ve reflejado, por ejemplo, en los peces, los crustáceos, los equinodermos, los moluscos, que cercano a la isla oceánica podemos encontrar diversas especies y también va aumentando su abundancia por las condiciones que se generan en esta zona. Matías, y dentro de lo que hemos conversado, por ejemplo, ¿hay alguna de estas variables, productividad, temperatura, salinidad u otra, que consideres que influya más en que haya más organismos, más aves o no? Bueno, con otros colegas nosotros relacionamos la distribución de ciertos grupos de aves marinas con las condiciones ambientales del océano. Aquí los resultados mostraron la importancia de un conjunto de variables de distintas condiciones ambientales. Por ejemplo, la profundidad del océano mostró una gran importancia, y esto estaría relacionado con los gradientes costeros y oceánicos, ya que algunas aves marinas se caracterizan por vivir cerca de la costa, en zonas con menor profundidad, mientras otras aves marinas se distribuyen y viven en ambientes más oceánicos, con zonas de mayor profundidad. Otras variables de importancia fueron la temperatura, la salinidad y la productividad, que fue medida como clorofila A por el pigmento fotosintético del fitoplancton. Bueno, ¿por qué son importantes estas tres variables? Porque estas tres influyen en la abundancia de las presas, es decir, los peces, los calamares y los crustáceos de los cuales las aves marinas se van a alimentar. Todo este conjunto de factores o de estas variables o de estas condiciones van a influir en las aves que podemos observar, principalmente en su abundancia y también su distribución. ¿Dónde las vamos a encontrar? Para que no se nos olvide. Salinidad, temperatura y productividad, ¿cierto? Relacionada a cuánto fitoplancton hay en la zona, ¿no? Sí, correcto. Perfecto. Matías, entonces, podríamos quizás responder con todo lo que sabemos. ¿Por qué las aves marinas llegan a ciertos lugares y qué buscan las aves marinas en el océano? Bueno, a ciencia cierta no podríamos saber qué busca una ave marina en el océano, excepto que seamos una ave marina o pensemos como una ave marina. Pero sí podemos decir que en base a nuestras observaciones, las aves están presentes en ciertos lugares por las condiciones ambientales favorables que el océano les entrega. Por ejemplo, para alimentarse o para reproducirse, principalmente. Perfecto. De hecho, ahora con todo esto, hacer una invitación a que cada vez que veamos grupo grande de aves, o quizás que en un lugar hay poquitas aves, en un lugar costero, nos preguntemos quizás acá cómo estarán las condiciones ambientales, ¿cierto? ¿Será porque están buenas las condiciones ambientales? Porque quizás están buscando en otro lugar. Así que nos da ahora para reflexionar. Matías, muchas gracias por acompañarnos en este capítulo del podcast. Vamos a tener varios otros más donde aprenderemos otras cosas interesantes. Así que te dejamos invitado, así como a la otra gente, a escuchar más sonidos oceánicos. Muchas gracias a ti, Valentina, y por supuesto sigan escuchando los otros capítulos que están muy interesantes, y así nos podemos acercar un poco más a estos maravillosos ecosistemas de las islas oceánicas chilenas. Gracias, Matías. Seguimos escuchando sonidos oceánicos. Sonidos Oceánicos, Relatos del Patrimonio Natural Insular es un proyecto financiado por el programa Ciencia Pública del Ministerio de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación y ejecutado por el Centro Científico SMOI de la Universidad Católica del Norte.